Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Gracias por estar con nosotros para nuestra jornada de este lunes, comienzo de semana laboral, lunes 12 del mes de julio del año 2021. Como todos los días, geopolítica con muchos temas relevantes. Tenemos temas de nuestro país y de otras partes, otras latitudes de América Latina. Vamos a ver en contexto esos temas. Por ejemplo, sigue el tema de la evolución o la nebulosa en torno al magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Ayer una situación un poco inédita en Cuba, manifestaciones en varios puntos, sobre todo en las cercanías de La Habana, la capital. Y aquí en nuestro país, entonces, seguimos con los temas fundamentales que han estado dominando el espectro noticioso con los procesos judiciales que están en curso. Vamos a ver esos temas y otros durante la jornada de este día. 8:06 de la mañana, amanecemos con 25 grados de temperatura, el cielo totalmente nublado, y ya Leandro ingresó aquí junto con nosotros a la jornada. Te estaba llamando, Leandro. Sí. Una llamada. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica en este lunes que ya contamos ¿cuándo estamos ahí? Estamos a 12, Leandro. A 12, Leandro. A 12, pero 12, Leandro. 11 de julio del 12 de julio. 12, Leandro. 12 de julio. Y ya tú sabes. Sí. En una Entonces, mañana bien. Lluviosa. Sí, no está tan fría, pues están 25 grados de temperatura, eso no es tan frío. Entonces, vamos a ver qué nos dice meteorología. Yo tengo un lío en este teléfono. Que no es. Yo tengo un lío por ahí. Exactamente. Un lío. ¿Te acuerdas aquel merengue? Sí. Pero ese merengue se puede aplicar en Haití. Bueno, se puede aplicar en muchísimos sitios. Sí. No. Se perdió meteorología, ¿verdad? No es meteorología. Yo me puse ayer. Yo recibí una notificación de un periódico. De un De esos digitales. Uno recibe notificaciones. Y cuando traté de abrirlo, se me instaló ahí una aplicación. No ha habido forma de que yo pueda. Wow. Pero nada, buscaremos meteorología más adelante, ¿sabes? Porque está muy nublado. Bastante. Y llovió ayer, lluvioso todo, gran parte del día. No sé cómo estuvo para allá, para Barahona. ¿Tú estuviste para ahora? Allá hubo una especie de viento fuerte y Pero sin lluvia. Y con agua también. Con agua también. Bueno. Pero fue bien breve. Pasó como rápido. Bueno, aquí hubo mucha lluvia ahí. Y un fuerte viento también. Yo quería ver a qué se debe, porque meteorología no nos ha informado si anda por ahí algunos de los otros que están pendientes de los ciclones. No nos ha dicho de eso.
Pero nada, vamos a, vamos a Cuba. Hey, interesante. Esto es geopolítica. Vamos a Cuba porque Cuba es la isla fascinante que vio Juan Bosch y es la mayor de las Antillas, que comparte con nosotros y Puerto Rico. Tenemos una historia muy parecida y una historia muy estrecha entre República Dominicana y la República de Cuba. Hay una calle que se llama Marcos de Rosario En los Minas. en los Minas, por aquí, no, más bien en Villa Duarte. En los Minas. No los Minas, Claro. en Villa Duarte. Luego empieza ahí Bueno, detrás de la planta ahí, atraviesa los Minas y termina en la otra bomba de arriba. Santo Domingo, en la Santo Domingo Este hay una calle que se llama Marcos de Rosario. Sí. Y hay aquí una avenida que se llama Máximo Gómez. La avenida Máximo Gómez, claro, que por nuestro generalísimo, que fue el libertador de Cuba, que vino José Martí a Aymaní a convencerlo, Aymaní no, a Montecristi, A Montecristi. lo convenció y se lo llevó y bueno, murió Martí y asumió junto a otros, pero el jefe es Mambí. Los mambises, tú sabes, los mambises eran los libertadores de Cuba. Sí. La llamada Guerra Larga. Entonces, Máximo Gómez es vanilejo, cubano, que es el libertador de Cuba, jefe del ejército libertador. Y esa historia comienza ahí. Marcos de Rosario fue nada menos que asistente de Antonio Maceo. Y Marcos de Rosario un general, era coronel dominicano. La historia se remonta desde el indio Atuey, que se fue a Cuba en un cayuco. Ahí comienza la historia, la relación entre Cuba la isla de Cuba, sí, y este pedazo de isla que se llama República Dominicana. Por consiguiente, todo lo que ocurre en Cuba a nosotros nos duele. Todo lo bueno, que ha sido mucho, nos alegra. Y todo lo malo, que también ha sido mucho, nos entristece. ¿Qué ocurrió ayer? Que mucha gente que quisiera que hubiese un soplo como el ventarrón de ayer y desapareció la revolución cubana, se están frotando las manos porque hubo manifestaciones en Cuba donde hay una situación bastante complicada que lo reconoce el propio gobierno, sí, de que hay precariedades, que hay carencias importantes, que hay necesidades que no pueden ser cubiertas. Y como siempre, se van por la tangente. ¿Cuál es la tangente? Para pasarte la palabra. La tangente del fracaso de la revolución 62 años después. sí. Por ahí, se van por las ramas. ¿Y cuál es el tronco fundamental de los problemas en Cuba? ¿Cuál es? Bueno, es que hay una pandemia que ha afectado. No. Eso es la pandemia, eso es de ayer. Sí. ¿Cuál ha sido el problema de que Cuba, con todo lo que ha merecido, no ha podido estar a la altura que buscaba la revolución de sus inicios? Tiene 50 años con un bloqueo que le impide desarrollar toda su actividad normal.
como lo hace cualquier país del mundo. Sencillamente. Claro. Que levanten el criminal bloqueo y a que al día siguiente lo que hay de gente manifestándose, celebrando eso. Pues las carencias en Cuba, que pudieran ser carencias igual que en cualquier otro país, la República Dominicana, en cualquier país de América Latina, de África, incluso, no digo de Europa porque hay un estadio de desarrollo mucho mayor. En cualquier lugar, en Asia. Sí, pero fueran los problemas propios de los países con precariedad. No, pero es que Cuba tiene un bloqueo de 60 años que le impide comprar materia prima, comprar medicamentos, comprar material de construcción. Es el fundamento, es el origen de los problemas en Cuba. Los problemas a altos niveles, porque problemas siempre hay en todas partes del mundo. Claro, lo acabamos de decir. Yo te decía que además del bloqueo, obviamente hay una situación que ha golpeado al mundo y que a Cuba de manera particular le ha dado sus golpes. Porque Cuba tenía un gran parte de sus ingresos era por el turismo. Y después de la pandemia, año y medio después, no ha podido producir por esas áreas. Cuba maneja su economía de manera estratégica, pero definitivamente es un golpe la ausencia del turismo en Cuba. No es un turismo como el de República Dominicana, que hace falta se queda en manos de los propios empresarios, de los tour operadores, fuera de República Dominicana. No, y solo nos quedamos con los empleos baratos. En Cuba lo que ingresa a Cuba se distribuye entre todo el mundo. Sí. Pero además se queda en Cuba. Claro, no se queda en manos de 3 gente que lo están operando para llevar gente a Cuba y tirarlo ahí. No. Entonces, ese frotado de mano, incluso aquí en la República Dominicana, eso no es nada extraño, porque aquí hay una derecha bastante cavernaria y fuerte, bastante numerosa, que se esté frotando las manos, pensando... Muy expresiva también, Muy expresiva, claro, que se esté frotando las manos pensando que eso es el despertar del pueblo cubano hacia la libertad. No conoce la historia. Ni mínimamente. No les interesa, además, conocer la historia. La historia de Cuba en sentido general, pero la historia de esa revolución. Esa gente que salió a protestar ahí. Esa gente que salió a protestar ahí. Si llegan a atentar contra la revolución, ellos estarán en fila para defenderla. Que no le quepa duda, que hay un porcentaje importante quisiese que ayer se hubiera repetido el éxodo de Mariel, que le hubieran abierto las puertas a la salida de embarcaciones cargadas de gente para Miami. Hay otra parte no les interesa eso. Sí. Otra parte quiere que se resuelvan los problemas medianamente. Que es legítimo, también tiene derecho a eso. Que es legítimo. Eso está bien. Que alguien proteste, porque todo el tiempo no tiene que ser exactamente como está. No. La protesta es importante. La protesta es como la fiebre. El cuerpo. Hay que brotar. La fiebre te avisa que anda por ahí un problema. Sí. A menos que sea la fiebre del coronavirus. Te avisa que anda por ahí una infección. Entonces es importante. Esa es la expresión de los pueblos. Claro. Pero de ahí a pensar que eso va a hacer tambalear la revolución cubana, que se olviden. Están soñando hace 62 años que están soñando con lo mismo. Sí. Y no acaban de despertar. Lo que pasa es que cuando tenemos un acontecimiento, tú alimentas tu ilusión, pero eso está muy lejos de la realidad. Muy lejos de la realidad. Claro. Yo pienso que de todas maneras hay que poner atención a algunos acontecimientos. La gente, hay una parte que está pidiendo, y es un cliché muy manoseado, un cordón humanitario, parecido como el que están pidiendo en Venezuela. Oye, ¿por qué condiciones tiene usted para pedir un cordón humanitario para Cuba? ¿Cuál cordón humanitario? Pero
¿Y por qué no piden el cese del que llama el embargo, que en Cuba Sí, es un bloqueo? ¿Por claro. qué no piden el cese del bloqueo? Le deja una pérdida a Cuba multimillonaria en dólares todos los años. Claro, pues no le permite negociar y a nivel de otros países. ¿Por qué no, en vez de pedir cordón humanitario SOS Cuba, que ayer hablaba con un cubano y me dijo que, bueno, en un principio nosotros estábamos de acuerdo con el S, incluso estábamos retuiteando y poniendo la etiqueta de, pero después nos dimos cuenta que es una manipulación de Miami Sí. y De hecho, no, hicieron una marcha paralela en el Miami. sí, Sí. eh, eso es, mira, recibí un link de un periódico que se llama ABC, el periódico ABC de España. De España. Entonces, vi la información, un reporte que hace ABC, que yo no leo ABC por higiene visual, naturalmente, Sí, porque claro. es un periódico franquista. Es una letrina. Periódico franquista totalmente. La derecha es franquista, no hay que agregar más nada. Sí. Eh, entonces, entre las cosas que resalta como motivaciones para la protesta es que la vacuna Adalaga se llama, una vacuna que, que no ha sido efectiva. Oye, están protestando porque la vacuna no ha sido efectiva. Están protestando porque el gobierno abrió un poco la economía para que llegaran turistas y que el coronavirus no está controlado. Están protestando por eso. Un pueblo que vive del turismo va a protestar por el aliento, por el oxígeno. Fuera de toda lógica eso. Eso solo se explica en un periódico de esa categoría. No, por eso es poco. Eso es poco. Yo tuve una experiencia con un investigador de ABC que vino a República Dominicana. Alguien en España, él es especialista en América Latina, y vino a República Dominicana. Alguien en España le recomendó que me buscara a mí aquí. Bueno, él me llamó de allá, yo muy bien, lo recibí, tuve varios encuentros, pero yo digo, pero bueno. Cometió un error, pues. Recomendarte a ti. Cuando comenzamos a ver la visión, le digo, pero bueno, pero no me pongo antifaz porque yo tampoco soy. Tú no puedes creer que estás hablando con un ignorante. Tú no me argumentes esas cosas porque eso no tiene nada que ver con la realidad que pasa en América Latina, ni mucho menos en República Dominicana. Si tú tienes un cassette aquí, un esquema que no es la realidad, pero demasiado atrasado. Yo digo, wow. Así Vino con algo preconcebido. Sí. Lo que vino fue a llenar cuartillas ya con lo que él tenía en la cabeza que iba a encontrar. Sí. No lo encontró y quería forzar. Que yo dije, no, así no. Que Cuba tiene una dificultad sanitaria, que comenzó muy controlada la pandemia y bueno, ha habido un desborde importante, hay que reconocerlo. Sí. Pero eso en toda parte del mundo. No, pero claro. ¿Cuándo vino España Eso, a abrirse? Bueno, que coincidió con que yo estaba en España cuando pero lo intentó 3 veces. hice un reporte, tú lo leíste, me imagino, Sí. un reportaje de una página del Caribe. ¿Cuándo vino a quitar las mascarillas en exteriores, en parques, las calles, los parques, etcétera? El 26, sábado 26 de junio ahora. Y cuando nosotros vinimos a comenzar a levantar, a flexibilizar en estos días, Sí. el mundo entero ha comenzado en los últimos meses. Entonces, si ahora Cuba entiende que una situación asfixiante económicamente, pues debe
debe darle un poquito de oxígeno a través de su fuente principal de divisas, que es el turismo. Y la gente va a protestar por eso. No. Se ve mucho agarrado de los, tomada de los pelos. Y yo pienso que lo que no nos podemos tomar de los pelos somos las comodidades que estamos viendo desde fuera, porque yo reitero el derecho a la protesta y pienso que eso alienta a corregir cosas si son necesarias. Pero el problema es que son argumentos muy vacíos, porque la pandemia ha afectado a uno y uno de los países que menos lo ha afectado es a Cuba. A uno de los menos, porque tiene una infraestructura sanitaria bastante y están hablando los voceros de que el sistema se puso de rodillas en Cuba. Digo, ¿cómo? El sistema de salud está de rodillas. De rodillas en Cuba. No me diga. De rodillas en Cuba. Sí, que el señor Refajo, decían unos comentaristas de mucho fuste esta mañana. Yo decía, bueno, ¿y cómo fue eso? Entonces yo creo que las estadísticas están mal utilizadas, porque si tú buscas todos los países de América Latina, para ponerlo más cerca, a todo el ha dado en la mamacita, la comparación de muertes afectadas de Cuba es quizá la más baja de todos, junto con otros países que la han manejado muy bien. Sí. ¿Cuántos muertos? No digo, no busqué la estadística en Cuba, ¿cuántos muertos hay? Ha habido por el... No llega, baja, 100, 400 muertos. Que para un sistema robusto, no de rodillas, como dijo ese colega, sí, es mucho. Para un sistema que tiene la prevención como punto fundamental de la medicina, del sistema sanitario, es preventivo en Cuba, no es curativo. Sí. Cualquier cantidad es importante. Mira, nos fuimos ventajosamente de la pausa, así que vamos a la pausa y venimos ahora a continuar con otros temas. EN Televisión. Bien, seguimos en geopolítica de este lunes. Antes vamos a Haití, siguen saliendo versiones alrededor de la muerte del presidente Moïse, que ya hoy, hace 5 días, hoy fue jueves. Miércoles en la mañana. Miércoles en la madrugada. Miércoles en la madrugada, fue una hora después de comenzar el miércoles. De modo que van 5 días ya. Y siguen saliendo versiones totalmente que generan más confusión en torno a ese hecho. Ese es el denominador común. La última punta de esa madeja, la más reciente, fue la de anoche, con la detención de un médico haitiano que vive en la Florida. ¿Y por qué la Florida va a recalar todo lo que... ¿Qué pasa en la Florida? No es por la cercanía. La cercanía, el parecido. Sí, pero hay un nido de rata ahí que siempre hay como mucho calor ahí, siempre. O sea, que a las ratas les gusta el calor. En Miami, particularmente, condado de Miami-Dade, hay una comunidad haitiana muy importante. Sí. Que está sentada ahí en un barrio que se llama Overtown, en la parte norte de la ciudad de Miami, una comunidad bastante importante, muy, muy numerosa, y generalmente los haitianos recalan a Miami y después que buscan otra ubicación o se quedan en Miami. Ese médico haitiano está sentado en Miami. De hecho, se dice que ese médico haitiano también tiene buenas inversiones en la República Dominicana. Es lo más probable.
lo más probable. Según las versiones según informaciones que se vertieron después de su detención, han dicho que es un empresario que tiene incidencia aquí en República Dominicana. Lo detienen como presunto, o para investigarlo como presunto autor intelectual. Así es. Del magnicidio. Entonces, en el periódico Semana, la revista Semana de Colombia, que es un periódico igualito que el ABC de España. Un estercolero así de inmundicias antiprogreso. Publica un intercambio de mensajes entre un sargento que se llama Miguel Ángel Yarse y su esposa. Él llega a Haití y comienza a hablar con la señora, que ya, mira, que es un trabajo que tengo para cuidar una personalidad. Ya nos estamos ubicando, nos estamos asentando, nos van a pagar $2.500. Eso en Colombia es mucho dinero. $2.500 mensuales, y pudiera ser que llegara a un poco más, a 3.000, 4.000, para cuidar a las personalidades. Gente del gobierno. O sea, lo que se resalta en eso es que ese soldado del ejército colombiano y otros, alrededor de 20, 25, 26, que fueron a Haití, esos grupos fueron a un trabajo no delictivo. Eso fue lo que ellos les dijeron. Por lo tanto, la vinculación con el magnicidio tiene una connotación como que no encaja con la realidad de lo que ocurrió esa noche. Yeah. Sin embargo, ellos son los que están siendo imputados, incluso mataron 3, dijeron que habían sido 7 que murieron, pero realmente son 3 de los colombianos que llegaron. Los otros están detenidos y los van a imputar del magnicidio. Todo un laberinto insondable. Mira, Nelson, yo el sábado en la mañana entrevisté, no por aquí, yo lo estaba conquistando para traerlo a este programa, pero por algunos inconvenientes me dijo que él no quería hacerlo públicamente. Pero uno de los intelectuales dominicanos con mayor conocimiento sobre Haití, tuvimos un diálogo de más de 1 hora el sábado en la mañana, y yo vi varias aristas ahí en el análisis que hicimos, porque eso está bastante complejo, porque los colombianos conquistados para Haití, de ellos, los propios conquistados, habían varias agendas, porque muchos vinieron, vamos a hacer una misión, tú sabes cómo piensan los guardias, lo traen, pero había personas que tenían otras agendas, y que está estrechamente vinculada no solamente con grupos especiales en Haití que tienen su propia agenda, y con grupos dominicanos que también sabían, porque no olvidemos que estamos frente a Colombia, que los grupos paramilitares se han dedicado a ser protectores de la ruta de la droga que se produce en Colombia, y que Haití se constituye en la principal vía, el principal cordón de la droga entre donde se produce y donde se consume la mayoría. Y ha sido siempre un gran puente. Y que el grupo colombiano han operado como mecanismo de protección también para la droga, no solamente para los gobiernos. Es un puerto libre para las drogas. En Haití claro, no hay interdicción. Quien controla ese puerto, que siempre lo han controlado militares de Haití. Entonces, son los que ponen los gobiernos y quitan en Haití. No tenga ninguna duda de eso. Pero sin embargo, ahí se urdió un golpe de Estado, porque Martelly se le estaban haciendo a Moïse, lo querían forzar a renunciar.
Parece al final que se resistió. Hay un dato que no se puede desconectar de todo esto. Quien contrata a los mercenarios, Sí, a los mercenarios, colombianos, son mercenarios. sí, son mercenarios, es una empresa de un asociado de los opositores Leopoldo López y Juan Guaidó, Ah, con asiento en Miami, la empresa. claro. Un tipo, y yo lo hubiera mandado a matar ya, si yo fuera parte del gobierno colombiano, venezolano. Va a decir, pues, ¿por qué tú dices eso? Bueno, porque él ha llamado a matar a Nicolás Maduro. Sí. Esa persona ha llamado Al magnicidio. a organizar grupos para eliminar físicamente al presidente Nicolás Maduro. Entonces, tipo, si usted me quiere matar a mí, ¿por qué yo lo voy a querer vivo a usted? Lo que va viene, Sí. pero los gobiernos no actúan con ese nivel de delincuencia, ¿verdad? Sí. Se manejan con un cuidado extremo. Entonces, que esa persona, que esa empresa haya contratado a esos colombianos, ya es sospechoso. Sí. Ya es sospechoso. Y además, como tú señalabas, en Colombia hay una industria del crimen Sí. a gran escala. Lamentablemente, uno lo dice con mucho dolor, porque tiene muchísimos amigos colombianos, a quienes uno quiere, Claro. y es un tremendo país. Tremendo. Que tiene una pequeña minoría, insignificante para el tamaño y la importancia de Colombia, que es dedicada al crimen y al delito, pero la inmensa mayoría de los colombianos han estado dedicados toda la vida al trabajo, al estudio, al bien. Sí. Pero no se puede opacar el hecho de que realmente operan allí grupos dedicados al crimen, a todas las manifestaciones del crimen, que son capaces de cualquier cosa. Entonces, yo creo que la investigación, sin quitarle méritos a la policía haitiana, la investigación está desbordando la capacidad de la policía haitiana. Totalmente. Porque es posible que estén dando palos a ciegas, tirando dardos, tirando anzuelos. A ver qué cae. Sí, a ver quién cae. Bueno, Sí. ese giro final en eso, escúchame, de poner autores intelectuales. Y ya Martelly había dicho en febrero que sectores poderosos de Haití, sectores de un millonario, estaban complotando para matarlo. Él lo había denunciado. Y se refirió al sector Jovenel Moïse, y se refería al sector eléctrico, al sector de la banca y al sector, creo que de los combustibles. Es decir, él hizo referencia muy especial sobre eso. Sí. Entonces, a este médico, a esta persona que se le acusa de ser uno de los autores intelectuales, se encontraron, se le hizo un allanamiento y encontraron en su casa algunos de los cascos que decían DEA, de lo que se utilizaron para llegar a la residencia de Jovenel Moïse. Eso necesariamente no tiene que ser una cosa exacta, pero no, ni sabemos si eso es cierto tal cual, ¿verdad? Si no es una imputación, sino que le están plantando eso. Es decir, uno nunca sabe finalmente en Haití, porque hay la quiebra de la institucionalidad y el estado anómico que vive ese país da para todo. eso es la verdad. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a completar nuestra jornada del día de hoy de geopolítica.
Estás viendo Geopolítica. Televisión. Estamos en Geopolítica ya en la parte final de la entrega de este lunes 12 del mes de julio. Ahora venimos al patio donde hoy continúa el conocimiento de la medida de coerción para los encartados en la operación Medusa. Ahorita a las 10 estarán de nuevo reunidos en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Hoy le toca el turno a algunos de los, o al resto de los encartados que no hablaron el sábado. ¿No hablaron el sábado? Sí. Sí, así es. Y entonces van a hablar en el día de hoy. Hay versiones de por qué los demás procesos se ven ventilados de manera pública con las cámaras de televisión. Dice la procuradora adjunta Jenny Berenice que el ex procurador nunca solicitó que la audiencia fuera pública, que fuera todo lo contrario. Dijo públicamente que él quería que sea pública, pero internamente se opuso. Los abogados, según la versión, es que los abogados le recomendaron que no fuera Sí. pública. No sé, parece que los abogados no son muy mediáticos, porque si hubiesen sido abogados mediáticos a lo de la operación Pulpo, que el Valerio, ¿cómo se llama? Salcedo, Carlos Salcedo. Salcedo. Bueno, la cancha pública es su fuerte. Estos abogados de Jean Alain no son abogados de gabinete muy concentrados en defender a su cliente y no están pensando en nada mediático, en la exposición mediática, y por eso le aconsejaron que se opusiera a la presencia de la televisión, los medios de comunicación en la audiencia. Se está celebrando a puerta cerrada y de ahí sale la versión que dan algunos de los abogados. Sí, bueno, ese es un caso bien complejo porque ya está mediatizado. La población dominicana está bastante atento a lo que pueda pasar en esa medida de coerción. Sin embargo, nosotros queremos que eso pudiera terminar lo más rápido posible, no caer porque ya se ha criticado bastante que una medida de coerción tenga que tener un desarrollo como si tuviéramos en juicio de fondo, y no debe ser. Yo creo que hay elementos suficientes para que se mande a juicio de fondo a esos elementos. Y ellos dicen tener 5.000, que han depositado 5.800 pruebas. ¿Y por qué tantas? ¿Con una es suficiente? Sí. Para una medida de coerción con 2 o 3 pruebas es suficiente, ¿verdad? Que tú 5.000. Que tú puedas justificar la razón por la que tú quieres que ese señor, o por la que tú ameritas que ese señor te mantenga en la cárcel. Yo creo que hay alguna persona de esa que no es necesario. Esos señores, ¿verdad? Yo pienso que hay varias personas que no necesariamente tienen que ir a la cárcel. Yo pienso que la norma justamente es la libertad. Sí. Y que ese estilo de llevar todo el mundo a la cárcel. Ahora, es que la magnitud de los últimos hechos sobre los actos de corrupción son tan fuertes que tú no te puedes el lujo de mandar a ti para la calle cuando ya desde antes están trabajando para borrar cosas y distorsionar la realidad. Es decir, eso lo descalifica para que le den medida de coerción que no sea la privación de la libertad. Dice Cándido Simón, que es abogado de una de las imputadas, que hay una señora que tiene los apellidos del simulador. Sí. No son familia. Ajá. Medina Sánchez. Sí, no son familia. Bueno, son apellidos comunes. Sí. Medina y Sánchez son apellidos comunes. Sí. Que lo que ella está diciendo ahí, en contra de los otros, es una guía. Alguien le escribió un guión, o sea, le dijo como si te estuviera diciendo con
con micrófono como los cantantes, lo que va a decir. Dice que esa señora no tiene la capacidad para hacer esa elaboración tan minuciosa y tan coherente, que la tipa es analfabeta. Entonces bueno, dijo alguien que aquí un campesino sirve para el arzobispo, o sea que por eso no la puede descartar que tenga esa destreza para decir lo que está diciendo, en contra de algunos de los diputados. La no celebración pública le está impidiendo al país conocer ese tipo de cosas, porque si hubiese sido privado, no nos habríamos dado el banquete que nos dimos con Girón. Sí. Entonces, quién sabe si ahí aparecía una Girona u otro Sí. Girón. No nos pudimos dar cuenta cuál es el giro que ha dado esas delaciones premiadas. Porque tengo entendido que el Ministerio Público tenía meses en relación con esa imputada. Parece que de alguna manera alguien sabía que ella tenía buenas informaciones y lo hizo. Sí. Y le han sacado bastante provecho. El Ministerio Público puede valerse de todos esos recursos. Así es, y lo ha hecho. Sí, aprovecharse de un imputado con mucha información y lo pone en contra de los otros. Sí. De todas maneras, yo pienso que las condiciones reales en República Dominicana no están preparadas para ver a Yana Alain Rodríguez, el ex procurador del gobierno pasado de Danilo Medina y un hombre de sus entrañas más cercanas, de la más cercana de todas, era el procurador. Y que de alguna manera la gente siente dolorosamente satisfacción con venga Yana Alain ahí, viéndose por lo menos en el banquillo de los acusados. Eso es sadismo, ¿eh? Sí. Eso es sadismo. Yo pienso que de todas maneras debe prevalecer lo que han pedido algunos, el debido proceso, contra él y contra todo. Lo que es una doble moral o una falta de coherencia es pedir ahora que se aplique el debido proceso. Cuando tenemos años y años y años en un festín fuera de serie en República Dominicana, donde el 90% de los presos son preventivos, no tienen juicio de fondo, pero sin embargo siguen presos. Por eso no importa. Le estamos pidiendo el debido proceso cuando a otros le debemos ese debido proceso. Claro. Sí, no tiene moral ningún abogado que decía ahora, no, el debido proceso, pero ahora. Ajá. ¿Por qué es a mí? Así. No. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Cuídense de la lluvia. Bueno.